Esperamos que estén teniendo un buen día, compañeros y profesor. Nuestro grupo está conformado por Alondra Vargas, Cristel Pérez, Keren Barrera y Yanori Romero. El tema a presentar es orientaciones para la ejecución de las tareas y funciones del personal supervisor de educación y personal supervisor en educación indígena. Como parte del proceso de investigación, nos correspondió hablarles sobre el Manual de Supervisión de Centros Educativos, el cual hace énfasis y retoma las diversas tareas y funciones en la gestión administrativa. Todo esto para que parte del personal supervisor de educación tenga una guía y una orientación para los diversos procesos. Es decir, que a la hora de tomar decisiones y acciones estén basadas bajo un criterio profesional y no bajo criterios personales o improvisados. A continuación se van a mencionar las tareas, funciones y orientaciones del supervisor de educación. Como primer tarea y enlazada a esta su respectiva función está atender y resolver consultas y denuncias presentadas por los miembros de las comunidades educativas del respectivo circuito educativo, canalizando así todos aquellos que no sean de su competencia a las instancias correspondientes. Con ello, se describen las orientaciones, que está valoración, atención y tramitación de todas las denuncias competentes que se reciben en la oficina de supervisión, es decir, todas aquellas denuncias que no hayan sido asumidas por el director del centro educativo, pues serán competencia del supervisor educativo. Además, se involucra lo que es la confidencialidad total del denunciante, del respectivo proceso, documentación, investigación. Y además de esto, una buena comunicación a todos los interesados acerca de las diferentes resoluciones de las denuncias interpuestas según los plazos que se establece la ley. Como segunda tarea y enlazada a esta, su respectiva función, están participar y apoyar el desarrollo de las visitas colegiadas acordadas por el Consejo Asesor Regional. Todo esto para dar un positivo seguimiento a los planes de mejoramiento institucional. Como parte de sus orientaciones destacadas está la aplicación del marco normativo para la visita colegiada. Además de esto, una participación activa en el desarrollo de estas visitas y una coordinación oportuna con el director o directora del centro educativo para que así se pueda garantizar un justo equilibrio entre las acciones a ejecutar y la dinámica a realizarse. Como tercera tarea y enlazada a esta su respectiva función, están asesorar a los directores de los centros educativos en la correcta interpretación de las políticas educativas, de los planes, de los programas, de las disposiciones enmandadas a nivel nacional y regional, y con ellas sus respectivas orientaciones, que son precisamente que haya una coordinación a nivel de Consejo de Supervisión de Centros Educativos para las diferentes definiciones de estrategias, de asesoría y verificación de la correcta implementación de la política educativa vigente, y con ello una promoción en conjunto con el director o directora del centro educativo para que hayan procesos de auto y mutua capacitación del personal con todo lo respecto a la política curricular, los planes, los programas, las ofertas educativas y diversas disposiciones. Como tarea y función número 4, asesorar a los directores en materia de planificación, organización y administración de los centros educativos. Todo esto para que haya una mejor capacidad en la gestión, tanto académica como administrativa. Dentro de sus orientaciones está la identificación de las diversas necesidades de asesoría o capacitación en el ámbito de gestión académica. Además de esto, que haya una coordinación con el asesor de capacitación y desarrollo educativo para planes de formación permanente. Es decir, como supervisor tengo que coordinar con el asesor para que me capacite y capacite al director, y con ello él pueda capacitar a sus respectivos docentes en materia curricular, organizacional y administrativa, para que podamos tener procesos más efectivos. Tarea y función número 5. Promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas de gestión, tanto en la parte administrativa como académica, entre los diversos directores de los centros educativos del circuito educativo.
Parte de sus orientaciones va a ser la respectiva programación y participación de las actividades para el intercambio de experiencias entre los directores del mismo circuito. En este caso se refiere a ese intercambio de aplicación de metodologías innovadoras, de proyectos, etcétera, que han generado buenos resultados en la gestión académica. Y como otra orientación está la parte de coordinación con los departamentos de la dirección regional para la implementación de nuevas herramientas en la gestión curricular con el fin de tener un proceso académico más enriquecedor. Tarea y función número 6. Realizar reuniones mensuales de coordinación con los directores de centros educativos del circuito para garantizar un registro de actas detallado en la agenda, participantes y una breve referencia de los temas tratados y los acuerdos. Parte de sus orientaciones van muy ligadas entonces a organizar esas reuniones mensuales en coordinación con los directores y directoras del circuito educativo, dándole énfasis a la toma de decisiones oportunas en pro de una mejora, ¿verdad?, continua del proceso educativo. Le corresponde a su vez la elaboración de registros de actas con los temas tratados, con los diferentes acuerdos, que haya un seguimiento y comunicación. Además de esto, es importante que haya una comunicación directa con los directores acerca de las actividades establecidas en el Programa Regional de Supervisión y una socialización de los diversos resultados obtenidos en los procesos de gestión. Tarea y función número 7. Supervisar el cumplimiento de la política educativa y las disposiciones establecidas para su implementación en todos los ciclos, niveles y modalidades. Sus orientaciones van ligadas a la aplicación de la guía de supervisión de los centros educativos para el cumplimiento de la política educativa, de la política curricular. Además de eso, se le compete lo que es la coordinación con los departamentos de la dirección regional para atender a todas aquellas necesidades detectadas durante este proceso y dar su respectiva solución y atención. Tarea y función número 8. Colaborar con el Departamento de Asesoría Pedagógica y con el Departamento de Servicios Administrativos y Financieros. Como parte de sus orientaciones está la coordinación y colaboración con las jefaturas del Departamento de la Asesoría Pedagógica y Servicios Administrativos y Financieros, con el fin de facilitar una manera más oportuna y eficiente de la información de los centros educativos para el cumplimiento de sus funciones. Además, le compete la coordinación de actividades con las diferentes instancias regionales para una atención eficiente, oportuna de los servicios educativos establecidos en la jurisdicción del circuito. Aparte de esto, le compete realizar un análisis del resultado de las diversas acciones o procesos del trabajo emprendido desde la coordinación u articulación con las diferentes instancias. Todo esto para lograr tomar buenas decisiones. Tarea y función número 9. Facilitar la comunicación entre las dependencias del nivel central y centros educativos. Todo esto para el desarrollo de programas y proyectos relacionados con la implementación de la política educativa. Como parte de sus orientaciones está la coordinación con los directores de los centros educativos para poder identificar aquellas necesidades de apoyo en el desarrollo de programas y proyectos. Todos relacionados con la implementación de la política educativa. Como parte de otras funciones que le compete al supervisor está velar para que el proceso de supervisión en el correspondiente circuito educativo se realice de acuerdo con el programa regional de supervisión. Además de esto, le compete una participación en las sesiones del Consejo de Supervisión de Centros Educativos. Todo eso para que se pueda identificar, analizar, priorizar aquellas estrategias, acciones o insumos para la formulación de un programa regional de supervisión, tomando en cuenta todo lo establecido en el manual de supervisores del centro educativo. Además de esto, le compete la elaboración de un informe al Consejo de Supervisor. Todo esto para que haya una rendición de cuentas acerca del cumplimiento de los objetivos propuestos en el programa regional de supervisión.
y esto nos va a ayudar a realimentar la toma de decisiones y la mejora de los procesos de trabajo. A continuación se presentarán las tareas y orientaciones del supervisor en educación indígena. Hola, buenas. Les saluda Yanori Romero, quien inicia con las tareas y orientaciones de la supervisión en la educación indígena. Empezando con una de las tareas que supervisa la correcta aplicación de la política nacional educativa en todos los ciclos, niveles y modalidades. Esto se hace mediante espacios para la capacitación de los indígenas y se apoya con los diferentes departamentos de la Dirección Regional de Educación, los consejos locales de educación y las redes educativas. Otra tarea es supervisar los directores de los centros educativos indígenas, formulando lineamientos o circulares en conjunto con el director regional, abordando aspectos técnicos, legales y administrativos desde la pertinencia cultural del territorio indígena. Continuando, tenemos que colabora y apoya el desarrollo de las visitas colegiadas acordadas por el Consejo Asesor Regional Indígena, aplicando las disposiciones establecidas en la guía de las visitas colegiadas, dando seguimiento y verificando que se cumplan los planes de mejoramiento institucional. Facilita el diálogo, comunicación y coordinación estrecha entre el personal docente administrativo para el mejoramiento de la calidad educativa, organizando reuniones periódicas de coordinación entre los consejos locales de educación, asociaciones de desarrollo, padres de familia y redes educativas, en busca de la mejora continua de la educación indígena. Continuando con las tareas, tenemos que conoce y aplica la legislación vigente nacional e internacional que rige los pueblos indígenas para su correcta interpretación y aplicación. Esto lo hace coordinando capacitaciones en temas de legislación nacional e internacional, así como la aplicación de los diferentes procesos de supervisión. La siguiente tarea es: gestiona los espacios para que los directores mantengan estrecha comunicación con los sabios mayores de la cultura de los pueblos originarios. Lo hace participando en la formulación de lineamientos o de circulares, dirigida a los directores de los centros educativos indígenas, para que haya una relación de comunicación estrecha con los sabios mayores de los pueblos por medio de la integración de actividades, conversatorios y visitas. Otra de las tareas es que facilita los espacios para la realización de convivios y eventos culturales en el idioma materno en los centros educativos. Se gestiona mediante la participación de la emisión de lineamientos o circulares dirigidas a los directores de los centros educativos indígenas para que se realicen convivios orientados al componente de lengua y cultura, con el objetivo de fortalecer las costumbres, tradiciones, saberes y conocimientos propios de los territorios indígenas, tales como la cosmovisión, los cantos, la filosofía, la espiritualidad, las narraciones y entre otros. Continuando con las tareas, tenemos que fortalece la revitalización lingüística y sociocultural, promoviendo el uso del idioma materno en el aula, fuera de ella y en la comunidad educativa, coordinando acciones y espacios donde los estudiantes y docentes promuevan el uso de la lengua materna, las costumbres, las tradiciones propias de su cultura, tales como danza, cantos, narraciones, poesías, música, teatro, arte, medicina, juego y construcciones indígenas para ser presentados en los diferentes eventos institucionales, circuitales, regionales, nacionales y hasta internacionales. Para continuar, menciono otra tarea.
Informa al Departamento de Asesoría Pedagógica acerca de las necesidades de los centros educativos. Esta tarea se lleva a cabo identificando y gestionando las necesidades pedagógicas y curriculares, con la ayuda del Departamento de Asesoría Pedagógica Regional o con la instancia nacional correspondiente. Estimado profesor y compañeros, esta es mi participación. Muchas gracias por la atención. Y continúa Keren Barrera con las tareas siguientes. Bueno, compañeros y profesor, siguiendo con las tareas que tienen los supervisores en educación indígena, tenemos que debe dar seguimiento a las recomendaciones técnico-pedagógicas. Además, deben realizar investigaciones de la realidad del circuito. Y esto implica la verificación por diferentes medios, el cumplimiento de las recomendaciones emanadas por el equipo de asesores regionales o nacionales. Otra tarea que este supervisor tiene es que debe apoyar y promover la investigación y aplicación de las prácticas ancestrales de cada cultura autóctona, con el objetivo de fortalecer esa identidad. ¿Y por qué es importante esto? Lo es porque debido a esta manera puede ayudar a que no se pierdan esos valores y tradiciones, más bien se fortalezcan, como se ha visto en los últimos años. Cada vez las nuevas generaciones lo van dejando a un lado, lo que es realmente una lástima. Y esto implica que debe indagar los temas sensibles del contexto y la realidad educativa de ese circuito en relación con la gestión administrativa, con el Consejo Local de Educación Indígena, la Asociación de Desarrollo, grupos comunales, entre otros. Y debe documentar los hallazgos para la toma de decisiones que correspondan. Continuando con las tareas, tenemos que es importante coordinar espacios con los directores de los centros educativos para la reflexión asertiva de los participantes de las redes y núcleos de su circuito, acerca de las necesidades, intereses y expectativas que representan los estudiantes. De esta manera se pueden mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo que conlleva a que se debe realizar con diferentes actores de las redes, núcleos u otros grupos de interés, permitiendo así la identificación de sus necesidades e intereses. Además, dentro de las tareas también tenemos que se debe promover la educación intercultural, propiciando un modelo de educación integral en armonía con el medio ambiente, respetando la equidad de género, así como la diversidad cultural, social, orientación sexual y origen étnico, como instrumento para enfrentar la discriminación en todas sus manifestaciones. Esto se debe realizar mediante propuestas desde el CAR y los consejos de supervisión de centros educativos, acciones para fortalecer la educación intercultural en el ámbito regional y circuital, con pertinencia cultural y lingüística. Continuando con las tareas, el supervisor en educación indígena debe dar seguimiento y evaluar los resultados obtenidos de la aplicación del Programa Regional de la Supervisión Indígena. Para ello, debe analizar en sesiones de trabajo del Consejo de Supervisión de Centros Educativos de los resultados del Programa Regional de Supervisión Indígena. De esta manera puede realimentar la toma de decisiones y la mejora de los procesos de planificación circuital. El supervisor en educación indígena también debe colaborar y apoyar en la formulación del plan anual operativo y además en la elaboración del presupuesto anual correspondiente en la Dirección Regional Indígena, así como proporcionar los insumos requeridos. Por lo tanto, él debe identificar, analizar y priorizar las acciones y estrategias, insumos y requerimientos para la formulación del Plan Anual Operativo de la Dirección Regional, desde una visión de conjunto de la región y las líneas estratégicas del periodo con
y desde la participación del Consejo de Supervisión de Centros Educativos. Una de las tareas que tenemos es que el supervisor debe orientar a los directores en materia de planificación, organización y administración de las instituciones educativas, con el fin de mejorar la capacidad de gestión en el ámbito administrativo. Para ello, él debe asesorar a los directores de los centros educativos de su jurisdicción en los procesos de formulación, seguimiento, evaluación del plan anual del trabajo y de la gestión del centro. Una más de las tareas que tiene este supervisor es que él debe contribuir con la Dirección Regional de Educación Indígena y así con sus demás dependencias. De esta manera se dé un cumplimiento respectivo de sus funciones. Para que esto suceda, él debe brindar atención y una colaboración requerida por las diferentes instancias de la dirección regional, según el ámbito de competencia. Bueno, profesor y compañeros, este sería mi aporte. Muchísimas gracias por su atención. A continuación, la compañera Cristel va a seguir con las demás tareas que tiene este supervisor en educación indígena. Continuaremos mencionando más tareas a cargo del supervisor en educación indígena, así como sus orientaciones. Y es que una de ellas es atender y resolver consultas y denuncias presentadas por los miembros de la comunidad educativa del circuito. Este debe tramitar toda consulta o denuncia que se reciba en la oficina de la supervisión, así como facilitar documentos o procesos orales en idioma materno cuando sea necesario, y realizar procesos de asesoría, capacitación en temas como normativas, regulaciones y disposiciones de índole nacional o internacional que regulen el funcionamiento de los centros educativos. El supervisor a cargo debe formular al inicio de cada curso lectivo el programa regional de supervisión para todos los ciclos, niveles y modalidades educativas de los centros pertenecientes a su circuito. Posteriormente, debe identificar y analizar las necesidades de la supervisión, así como los insumos y requisitos para la formulación del Programa Regional de Supervisión. Se debe verificar el cumplimiento de los planes de mejoramiento institucional, que estos se derivan de las visitas individuales y colegiadas que se hacen periódicamente en los centros educativos. Hay que dar un seguimiento por diferentes medios u herramientas de los resultados de los planes de mejoramiento del centro educativo y después de brindar una realimentación a los procesos de planificación y toma de decisiones de las direcciones y de su jurisdicción. También hay que hacer una planificación de las disposiciones establecidas en la guía de visita colegiada, esto en cuanto al rol de la supervisión en los procesos de mejora. Otra de las tareas es diagnosticar las fortalezas y aspectos que se deben mejorar de la gestión administrativa de cada centro educativo indígena de su jurisdicción y brindar una retroalimentación a los directores mediante un informe, donde esta información sea pertinente, con el objetivo de que estos tomen las previsiones necesarias para el mejoramiento institucional. También se tiene que analizar de manera conjunta con los directores de su jurisdicción los resultados de esta gestión institucional, donde se toma en cuenta el PAT e indicadores educativos como la autoevaluación, para realimentar la planificación de los centros educativos, ya sea a corto o mediano plazo. Es necesario que haya una implementación de los sistemas de control interno, esto bajo los lineamientos ya establecidos que permiten mitigar los factores de riesgo que atentan contra los objetivos organizacionales
y educativos del circuito a su cargo. Se debe dar un seguimiento y valoración de los resultados del sistema de control interno circuital para la toma de decisiones y la mejora continua. El supervisor debe promover propuestas de mejoramiento de los centros educativos pertenecientes a su circuito, esto en materia curricular y administrativa. Para ello debe establecer espacios de análisis y reflexión con diferentes actores acerca de la gestión del centro, es decir, debe darse una rendición de cuentas, así como insumo para identificar oportunidades de mejora y sistematizar y socializar las buenas prácticas o experiencias exitosas que se han generado en el circuito. El supervisor debe participar en reuniones periódicas por lo menos una vez al mes o a las que acuerde el Consejo Asesor de Supervisión Indígena, con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos y procedimientos de trabajo, así como actualizar conocimientos, analizar problemas que se presentan en el desarrollo de las labores y proponer cambios y soluciones. Esto se lleva a cabo por medio de análisis en las sesiones de consejo de supervisión de los centros educativos de la gestión circuital para identificar las oportunidades de mejora. El ente a cargo de la supervisión debe promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas de gestión entre los directores de centros educativos indígenas del circuito bajo su responsabilidad y entre circuitos educativos de la región. Para ello debe facilitar por diferentes medios, ya sea Facebook, Instagram, Twitter o por medio de reuniones, el intercambio de experiencias y buenas prácticas de la gestión. Como último punto tenemos que el supervisor a cargo debe tomar las medidas pertinentes para que en caso que sea necesario pueda en conjunto con el director del centro educativo indígena reportar la matrícula real de los centros educativos bajo su jurisdicción, con el objetivo de comprobar el número de secciones de la institución, cantidad de alumnos, la promoción y deserción escolar, entre otras cosas, y así, en caso de requerirse, formular las recomendaciones pertinentes. Para ello, se debe ejecutar de manera oportuna y pertinente los procesos de verificación de matrícula de los centros educativos que se encuentren bajo su jurisdicción, desde el marco de la transparencia de la gestión pública, todo en aras de garantizar la prestación del servicio educativo en condiciones eficientes y eficaces en las instituciones educativas oficiales. Pertinente mencionar que para desarrollar las tareas y funciones, tanto el personal supervisor de educación y el personal supervisor en educación indígena deben valerse de competencias para la conducción del cambio, la gestión institucional, la gestión por resultados y la gestión de vínculos, como lo señala el manual descriptivo de clases de puesto docentes de la Dirección General del Servicio Civil. En el decreto ejecutivo número 37.801, perteneciente de la reforma de subsistencia de educación indígena, se definen aspectos importantes que regulan algunos procesos administrativos en los territorios, específicamente los que corresponden a aquellos territorios indígenas en donde no se encuentran conformados o inhabilitados los consejos locales de educación indígena. Compañeros, profesor, en nombre de nuestro grupo, fue un gusto presentarles este tema. Esperamos que haya sido de su agrado y comprensión. Que tengan un excelente día.